Capítulo 3. Dánoslo hoy. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, colocó las cosas en orden apropiado. Dijo que ellos, y nosotros, debemos primero llamar a nuestro buen Dios Padre nuestro. Dijo que debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado, para que el poder soberano del reino venga y que su voluntad se haga en la tierra. Cuando nuestra postura y nuestra relación con Dios lleguen a estar correctas en la forma expuesta, podemos pedir las bendiciones, nuestro pan cotidiano. Si no estamos en correcta relación con Dios, si no podemos llamar Padre a Dios, ni creer que Él es nuestro Padre, es inútil pedir nuestro pan cotidiano. Los problemas de mayor preocupación para los seres humanos se relacionan con el alimento, la ropa y la vivienda. La meta final de todas las ideologías políticas consiste en resolver esos problemas. ¿Qué cree usted que piensa Dios acerca de esas necesidades? Dios quiere damos nuestro pan cotidiano. Este es un término que no se refiere simplemente a los panes que se hacen con harina. Es más amplio. Incluye todas las cosas necesarias que tenemos en mente cuando hablamos de ganarla. Para poder ganar nuestro pan cotidiano, tenemos que desempeñar un trabajo. Para conseguir un trabajo, uno tiene que recibir la preparación necesaria. Uno también necesita una casa para descansar y las comodidades para la vida diaria. Pedir nuestro pan cotidiano implica todas las peticiones relacionadas con nuestras necesidades. ¿Cuál es el pensamiento correcto que debemos tener cuando pedimos nuestro pan cotidiano? Punto. Si nos ponemos en sintonía con la mente de Dios, esta oración que Jesús nos enseñó será respondida. Dios se preocupa por el mundo físico. Muchas personas dicen que Dios no se preocupa por las cosas materiales. Algunos incluso afirman que debemos pedir cosas espirituales, pero no debemos pedir que se satisfagan nuestras necesidades materiales. ¿Pero es Dios indiferente al mundo físico? No, de ninguna manera. Dios preparó el mundo físico aún antes de que creara al hombre y a la mujer, para que Adán y Eva no tuvieran que preocuparse acerca de lo que comerían, lo que vestirían o lo que beberían. Cuando me encontraba predicando una serie de mensajes de avivamiento en un pequeño pueblo de Inglaterra, acepté una invitación para ir a un hogar donde descansé y luego participé en una comida especial. Tan pronto como me senté a comer, la anfitriona compartió su historia. Con lágrimas en los ojos dijo: Pastor Cho, hay una razón por la cual lo he invitado a mi hogar. Tenemos un gran problema. A pesar del doloroso esfuerzo que hemos hecho para vivir bien, hemos fracasado en todos los negocios que hemos emprendido, y ahora tenemos una inmensa deuda. Aunque hemos orado mucho, no hay respuesta. Hemos perdido nuestro apetito por causa de la preocupación, no podemos dormir tranquilamente. Porque estamos debiendo a pesar de nuestro duro esfuerzo para vivir bien. ¿Qué es lo que pasa? Incluso hemos puesto a la venta nuestra casa. Teníamos la intención de pagar la deuda con el dinero que obtuviéramos con la venta, pero no se ha presentado ningún comprador. Las cosas están empeorando cada día más. Mientras oía su historia, fácilmente pude comprender por qué ella no estaba recibiendo las bendiciones de Dios. Desde el principio hasta el fin de su conversación, las palabras que hablaba estaban llenas de resentimientos, quejas y lamentos expresados con suspiros. Hablaba con incredulidad, no expresaba palabras positivas creadoras de fe. Ella sabía poco acerca de Dios el Padre. En vez de afirmarse sobre la fe en la palabra de Dios, estaba confiando en sus sentidos. Cuando las circunstancias se presentaban buenas, ella se sentía feliz. Cuando las circunstancias eran desfavorables, ella se sentía infeliz. Ella no había llegado a que podía cambiar su destino, que podía cambiar su destino, que podía crear un nuevo ambiente con un nuevo espíritu agresivo y positivo. Ella no tenía una esperanza se mantuviera firme aunque no tuviera evidencia de ayuda. Yo le dije: hermana, vamos a estudiar la Biblia hasta que regrese a casa su esposo. A petición mía, ella leyó Génesis 1.
2:4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermana, le dije, ¿no le parece un poco extraño lo que dice la Biblia? No, contestó ella. ¿No le parece que crear la luz era una tarea demasiado grande para Dios solo, sin la ayuda de Adán y Eva? No era demasiado para él. Punto. Muy seria leyó las palabras otra vez. No, pero ¿no es algo extraño que Dios hiciera la luz sin la ayuda de Adán y Eva? Punto. El siguiente día tal vez Dios buscó ayuda. Adelante, vea los versículos 6 a 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bueno, le dije. ¿Se menciona alguna vez que Adán le ayudó a Dios en ese caso? No. Pero el tercer día tal vez Dios necesitó ayuda de Adán y Eva. Lea, por favor. Después dijo Dios, continuó ella, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1 y 11, 12. ¿Pidió Dios la ayuda de Adán y Eva? Le volví a preguntar. No, no se la pidió. Tal vez el cuarto día se cansó. ¿Qué sucedió luego? Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Con la ayuda de Adán y Eva? No. ¿Y qué diríamos del quinto día? No, Dios no necesitó ayuda de ellos tampoco. ¿Y el sexto día? La señora leyó el pasaje detenidamente y me dijo, Pastor, el sexto día Él hizo todos los animales y luego hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Así que no, Dios no necesitó ayuda de ellos. Realmente, ¿qué diremos acerca del séptimo día? Dios descansó de toda su obra. Adán y Eva tuvieron que hacer alguna obra el primer día después de haber sido creados. No, me parece que no, respondió después de pensarlo un rato. Antes que Adán y Eva recibieron su primer día, continué, que realmente fue el séptimo día, Dios había hecho todo, el firmamento, la tierra, toda clase de árboles frutales y los vegetales. Había hecho el sol, la luna y las estrellas, las aves del aire, los peces de las aguas, y los animales de la tierra. Puesto que Dios había preparado todo para Adán y Eva, ellos no necesitaban proveer nada. Entonces, ¿qué se les exigió? Si Adán y Eva hubieran acudido a Dios y le hubieran preguntado, Padre, este es nuestro primer día sobre la tierra. ¿Qué tarea debemos realizar? ¿Qué piensa usted que Dios habría contestado? Bueno, contestó ella, Dios hubiera podido decir, he preparado todo para ustedes. Así que no se preocupen por nada. Simplemente vivan aquí por fe y obediencia. Exactamente, le dije. Puesto que Dios habla hecho el cielo y la tierra y todo lo que hay en la tierra, no quedó nada para que ellos hicieran. Mediante la fe y la obediencia ellos pudieron descansar el séptimo día, el día de descanso de Dios, y disfrutar de todo lo que Dios había preparado para ellos. Lo único que ellos tenían que hacer era creer, tener comunión con Dios y vivir en obediencia a Él sin preocuparse por nada. Pero debido a que Adán y Eva se negaron a creer y a obedecer a Dios, y trataron de manejar al mundo como querían, el mundo llegó a ser como es hoy. Sin embargo, aún ahora, si aceptamos a Jesús como Salvador y acudimos a Dios, Él nos permite disfrutar todas las cosas que Adán y Eva disfrutaron antes que se rebelarse contra Él. Según la voluntad de Dios, todo se realiza mediante la cruz de Jesucristo. Lo que los cristianos debemos hacer es creer, obedecer y disfrutar. La Biblia nunca dice que los cristianos deben ganarse la vida.
Dice que Dios ha preparado todo para nosotros. Ahora, analicemos su propia situación. Como resultado del esfuerzo que ustedes han hecho para preparar todas las cosas, han hecho a Dios a un lado. En Jeremías 33:3 leemos: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos sus problemas, lo que se refiere a la ropa, a la comida, a la bebida, aún el problema de vender la casa, son tareas que le corresponden a Dios. Cuando ustedes traten de resolverlos completamente por su cuenta, Dios retira sus manos. Pero si ustedes se arrepienten de su pecado de incredulidad, confían todo al Señor y andan con fe, obediencia y acción de gracias, esperando que ocurran milagros, el Señor les permitirá que disfruten de todas las cosas que Él ha preparado. Pastor, nadie me había enseñado esto. Las lágrimas le brotaron de los ojos, mientras yo le sugería que oráramos. Cuando nos arrodillamos, hice la siguiente oración: Señor, encomiendo a ti la vida de esta hermana. Encomiendo todo a tu cuidado, y a partir de este momento me quedo tranquilo. Te doy las gracias con fe y obediencia. Así que permite que se venda su casa y que resuelva todos sus problemas. El siguiente día salí de aquel pueblo para predicar mensajes de avivamiento en otra ciudad. Pero pronto recibí una carta de esa señora que decía: después que usted salió de nuestro hogar, nos sucedió algo maravilloso. Yo le repetí a mi esposo el sermón que usted me dio sobre Génesis. Nos arrepentimos de nuestras faltas, con lágrimas, e hicimos la oración de acción de gracias a Dios. Después de varios días, un matrimonio se fijó en nuestra casa y ofreció comprarla. Era precisamente la casa que estaban buscando. Nos pagaron un precio mucho más alto que el que habíamos establecido. Nos vamos a mudar a un lugar más pequeño, pero elegante y bello. He compartido lo que usted me enseñó con todas las personas que he encontrado. La naturaleza nos habla sobre la abundancia. Los agricultores nos dicen que un manzano necesita entre 30 y 50 hojas para producir una manzana. Sin embargo, un manzano completamente crecido tiene más de 100.000 hojas, mucho más de las que necesita para llevar fruto. Porque Dios da tantas hojas a un árbol frutal. Punto. Porque Dios previó que los gusanos se comerían algunas hojas. Él sabía que las tormentas vendrían y se llevarían otras hojas. Sabía que algunas hojas se marchitarían por causa de la sequía. Por el hecho que el Dios de la abundancia sabía esas cosas con anticipación, proveyó un número extraordinario de hojas con el fin de preparar al manzanero para los posibles problemas. Hay otros ejemplos naturales. Los faisanes hembras y las codornices, que anidan en la tierra, ponen entre 10 y 30 huevos, más de los que necesitan para preservar sus especies. Pero eso es una garantía para esas aves, que saben que las comadrejas y los zorrillos roban huevos de los nidos. Tal Dios de la abundancia también proveyó todo para Adán y Eva, incluso el huerto del Edén. Este Dios llega a ser nuestro Padre y nos manda que pidamos, para darnos todo lo que ha preparado para nosotros. Permita que ese pensamiento quede firme en usted, a menos que usted tenga la imagen del Dios de la abundancia, no tendrá la fe suficiente para presentarse delante de Dios a pedirle el pan cotidiano. ¿Realmente Dios se ha manifestado en la historia como el Dios de la abundancia? Claro que sí. Eso se demuestra repetidamente en la Biblia. Dios provee. En el Antiguo Testamento, unos 3 millones de israelitas tuvieron experiencias con el Dios de la abundancia durante su viaje de 40 años desde Egipto hasta la tierra de Canaán. El desierto no podía proveer de manera natural suficiente agua ni alimento para sostener a 3 millones de personas. Pero todas las mañanas Dios les dio maná, en suficiente cantidad para cada día. Dios también sacó agua de la peña, y alimentó a los israelitas con carne fresca, enviándoles codornices al campamento mediante un gran viento. En Deuteronomio 8,
4 se nos describe otra provisión que Dios hizo para su pueblo errante: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. La tierra que Dios les prometió a los hijos de Israel, se llamó con frecuencia la tierra que fluye leche y miel. Dios aún nos promete que Él dará a sus hijos la tierra que fluye leche y miel, y realmente está cumpliendo en el día de hoy su propósito. Punto que nos da el pan cotidiano en una forma tan abundante como fluye la leche y la miel. Dios es hoy nuestro Padre. Los milagros que Jesús realizó también prueban que Dios provee nuestro pan cotidiano. Un día 5.000 hombres estaban escuchando la predicación de Jesús. Cuando se acercaba la noche, la multitud tuvo hambre. En aquel desierto era imposible alimentar a tantas personas por medios humanos. Pero nuestro Señor preparó leche y miel mediante un milagro. Cuando Él bendijo 5 pequeños panes de cebada y 2 peces, y los distribuyó entre la gente, el alimento se multiplicó en proporciones sorprendentes. Cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 cestas, Mateo 14 y 16-21. Eso no sucedió solo una vez. Hay un segundo relato bíblico que también refuerza el punto de vista de Dios. En Mateo 15 y 32-38 se registra un suceso similar en el cual Jesús alimentó a 4.000 hombres. Si se hubiera incluido en la cuenta las mujeres y los niños, habría habido más de 10.000 personas, con 7 panes y 2 peces. Se recogieron 7 cestas de sobras. Dios provee de acuerdo con nuestras necesidades. La preocupación de Jesús por las necesidades físicas de su pueblo también se manifestó mediante la participación de él en el trabajo de pesca de Pedro. Pedro había estado muy desilusionado por el hecho de que había trabajado toda la noche y no había sacado ni un pez. En realidad no es algo insignificante el hecho de que un pescador no pueda sacar ni siquiera un solo pez. Aplique usted esto a la situación de su propia vida. Supongamos que usted no hubiera ganado ni un solo peso aunque hubiera trabajado todo un año. Qué desilusionado y frustrado se sentiría. En aquella oportunidad, Jesús le dijo a Pedro: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5:4. En obediencia a la palabra de Jesús, Pedro salió a pescar y encerró tal cantidad de peces que su red se rompía. El hecho de que Pedro no hubiera sacado ni un pez en su anterior esfuerzo no tiene ninguna relación con su experiencia o inexperiencia. De la misma manera, la gran experiencia que tengamos no siempre nos asegura nuestro pan cotidiano. Incontables personas derrotadas viven en desesperación porque no saben en qué han fracasado. Así como Jesús entró en la barca de Pedro y le dijo hacia dónde debía lanzar las redes, Jesús ayudó a Pedro en una segunda oportunidad a lograr una gran pesca. Después de su resurrección, Él quiere entrar en el centro de nuestra vida y, de una manera milagrosa, proveer para nuestro pan cotidiano. Jesús, Dios Hijo, que ha preparado todo lo que necesitamos, no solo nos dijo que pidiéramos nuestro pan cotidiano, sino que nos mostró mediante ejemplos que Él puede darnos todo lo que necesitamos. No hay razón para que dudemos en cuanto a si han de ser respondidas nuestras oraciones. Hasta ahora los ejemplos bíblicos que he citado se relacionan con el pan. Pero la Biblia dice también que Dios quiere darnos cosas materiales. Observemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8 y 18. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te describo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar.
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 1 a 6. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9,10. Estos pasajes son solo algunos ejemplos que indican la disposición de Dios para bendecirnos con cosas materiales. Pero no es suficiente saber y citar esos pasajes. Tenemos que orar como Jesús nos enseñó y también creer su palabra. Oremos por las necesidades diarias. ¿Qué actitud debemos tener en mente cuando pedimos nuestro pan cotidiano? Punto. En primer lugar, tenemos que hacer una clara distinción entre lo que debemos pedir primero y lo que debemos pedir después. Por el hecho de que la humanidad algunas veces invirtió el orden apropiado y pidió primero lo que ha debido pedir último, y dejó para lo último lo que ha debido pedir primero, todo se trastornó. La Biblia dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8, 3. Dios permite algunas veces que pasemos por senderos de penuria y que tengamos hambre, para enseñarnos una lección, que no solo vivimos del pan. Nuestra alma y nuestras necesidades espirituales tienen que ocupar la prioridad. Cuando recibimos la palabra de Dios, y vivimos en conformidad con ella, Dios derramará las bendiciones materiales que tiene preparadas para nosotros. Eso fue lo que Jesús dio a entender cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. La primera tarea debe ser la de servir a Dios. Si nuestra tarea principal prospera, todas nuestras tareas colaterales tienen que tener éxito. Cuando ponemos las tareas colaterales como nuestro trabajo principal, Dios nos enseña con latigazos, con el propósito de que volvamos al camino correcto. Por tanto, cuando pedimos que Dios nos provea para nuestras necesidades diarias, debemos orar con la prioridad adecuada, colocando lo más importante al principio y lo menos importante al final. La segunda es, que debemos mostrar evidencias de que no servimos al oro como si fuera un ídolo. ¿Cómo podemos dar evidencias de que no amamos el dinero más que a Dios? Obedeciendo el mandamiento que Dios nos dio de pagar los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3 y 10, 11. El diezmo no es nuestro sino de Dios. No podemos disponer de él como nos plazca. Malaquías dice que debemos llevar todos los diezmos a la tesorería de Dios. Muchas personas no hacen eso a causa de la avaricia que ha entenebrecido sus ojos. A causa de su desobediencia, obstruyen el poder de Dios para desatar todas las cosas que ha preparado para ellos. Cuando llevamos todos los diezmos al granero de Dios, Él bendice nuestros graneros y los llena de abundancia. La tercera es que tenemos que creer y confesar nuestra convicción de que Dios nos dará abundantemente. David expresa de una manera clara su fe en que Dios proveerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1, 2. Y Pablo dijo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4. Muchos creyentes no disfrutan de la abundancia de Dios porque no expresan con sus palabras la fe que tienen de que Dios da abundantemente las cosas buenas a sus hijos. Por último, tenemos que dar gracias siempre cuando pedimos y cuando recibimos. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo podemos hacer otra cosa que no sea dar gracias a Dios por la luz, el aire, el agua, la salud y la vida que disfrutamos? Nuestra acción de gracias y nuestra alabanza son la suave fragancia de una ofrenda quemada delante de Dios, ellas abren el camino hacia su poder y salvación. Nuestro Dios es el dador de la luz del sol, de la lluvia y de toda clase de vegetación. Ame al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Pida su pan cotidiano en el nombre de Jesucristo. Luego Dios suplirá todo lo que necesita, así como dio el maná a los hijos de Israel. Ello hará. Usted no tiene que preocuparse.